Saludos a toda la gente que nos ve a través de las distintas modalidades en las cuales nosotros salimos al aire. Ustedes saben que la televisión, la radio, todo eso se me desapareció. Entonces por las redes estamos. En Miami, gracias a Osvaldo y al venezolano, salimos en el programa de Carla Angola, Aló, buenas noches, y también en Madrid. Y en Caracas nos puede ver a través de tvelvenezolano.com y de nuestras redes, @Kiko Bautista en Facebook, donde estamos permanentemente. Venezuela está, hoy es viernes 28 de abril. A mí los 28 me recuerdan varias cosas. Uno, una amiga muy querida, Paola, que se me murió un 28, el doctor Centey, el 28. Y el 28 es el preámbulo de la marcha que se va a hacer, que debe ser muy grande, este 1 de mayo. Estos días ha habido menos intensidad de las movilizaciones porque se está preparando todo para que se haga una gran concentración. Pero comencemos con algunos de los resultados de las concentraciones. Un debate ético, a mi juicio, importante en el país. Ahí está el titular de Últimas Noticias, porque el gobierno sostiene que con una pistola de no sé qué cosa, la autopsia dice que no fue una bomba lacrimógena, sino un disparo a quemarropa. Y amenaza con llegar a las últimas consecuencias porque culpa a la oposición, como ya ha ocurrido en otros casos. En otros casos de este tipo de cosas, acuérdense de la muchacha Paola también, que se murió en el Táchira, triste, donde la fiscal fue la que tuvo que poner los puntos sobre la IE porque había una especie de pimponeo sobre quién había matado a Paola allá en el Táchira. Diego Cheris, que dice en este texto, Diego Cheris, que es concejal en Chacao, también es presidente de la Federación de Centros, joven, dirigente estudiantil. Él dice aquí, oye, que qué triste esto, esta cosa de que se intente culpar a quien no es, o que no se hagan investigaciones serias, porque la gente está en las manifestaciones, ve lo que pasa a todo el mundo, hay videos y aún así aparecen otras versiones, que eso es muy lamentable. Y el titular dice, la violencia oficialista tiene una morbosa preferencia por los jóvenes venezolanos, que la mayoría de los que han muerto son jóvenes. Rafael Guzmán, diputado también a la Asamblea Nacional, señala y acusa que el gobierno fue el autor, fue una bomba lacrimógena. Insiste porque tiene pruebas, videos, etcétera, donde se puede ver clarito que fue un impacto de una bomba lacrimógena a quemarropa. Sí. Y el video que yo vi ayer no se ve cuando los últimos momentos, el muchacho cuando lo cargan, etcétera, pero la gente que estaba alrededor sostiene lo mismo que Guzmán. Lo cierto es que como en Venezuela todo ha perdido credibilidad, no hay institucionalidad para nada, entonces una versión del gobierno sobre la muerte de Pernalete, pues uno le pierde toda credibilidad porque es utilizada para la política, como son utilizados los tribunales, como es utilizado el CNE o cualquier institución. Y eso es terrible. Yo creo que es uno de los daños más graves que se le ha hecho al Estado venezolano en cuanto a la institucionalidad, que perdimos toda credibilidad en las cifras, en las declaraciones. Los políticos, y lo dicen las encuestas, los políticos tienden bueno, déjame revisar, vamos a buscar un fiscal, meteme en Google a ver si es verdad que esto es así. Hoy hubo la marcha de Ramo Verde, van a ver esta foto, donde va subiendo todo el mundo para allá. Le metieron unas tanquetas, las tanquetas están en la puerta de Ramo Verde, pero subiendo la Panamericana le metieron un poco de autobuses, ahí van a ver la foto también. También ahí está Henry Ramos Alú, Delsa, pueden ver está Stefanelli, que también lo tenemos en otra foto, Gaby Castellano, que estoy viendo allí, Richard Blanco. ¿Y quién me dices tú? Y Gaby, sí, ya dije que estaba Gaby Arellano. Fue una convocatoria solidaria y unitaria, cosa que es muy buena, sobre todo Leopoldo, que es un preso político. Una de las mayores injusticias es la que se comete con Leopoldo, porque al final lo que hicieron fue inhabilitarlo, sacarlo del juego político, porque era muy difícil. Leopoldo es una figura que ha ido creciendo, madurando, y cuando él anunció que iba a esperar un cargo, aparecía primero en las encuestas, como aparece ahorita, como resultado de su prisión, del gesto de nobleza, de entrega. Entonces, la manera que encontramos para pararlo fue la inhabilitación, la prisión. A Capriles, que ahí lo vemos declarando, lo pararon con la inhabilitación, como muchos otros candidatos. Eso es un esquema que utiliza el gobierno para quitarse encima a quienes le pueden ganar. Esta declaración de Capriles es importante porque ayer circuló que en el CNE comenzaron a moverse
y que pronto aparecería el cronograma electoral. Inclusive William Sá, cuando responde en FM Center sobre el hijo, dice que vienen las elecciones, que ya está el cronograma electoral. Y así lo han anunciado varios de los dirigentes del oficialismo. Sin embargo, bueno, eso tarda. Y hoy hay una declaración de Tania Amelio, ahí está el Twitter, donde dice que se suspendió el proceso de validación, la parte final. Bueno, no sé cómo van a hacer, pero digo, bueno, ¿y esto qué es? Porque esto debería estar superado para poder hacer estos anuncios. Lo cierto es que hay un debate, y aquí póngame Capriles otra vez, por favor. Y aquí hay un debate, y Capriles sobre ese debate dice, elecciones libres y democráticas, no hay otra. Hay un debate en la oposición, yo se lo he narrado en estos días, entre los que creen que hay que seguir adelante y los que creen que es un logro, una victoria las elecciones regionales que el gobierno se había negado a hacer, y al hacerlas se va a producir una victoria. Ese es un debate que vamos a dar todos estos días, porque es crucial que estemos claros frente a esas decisiones. No podemos convertir las victorias en derrotas. Amanda Gutiérrez fue para Miraflores con su celular y una bandera, y empezó a tomar fotos y a gritar viva Venezuela, su libertad, y la detuvieron, ya la soltaron, pero Amanda es comprometida. Qué bonito ese gesto de Venezuela, que Amanda Gutiérrez, nuestra gran actriz. Amanda ya está libre, pero bueno, hizo todo esto. Vamos entonces a meternos ahora con un tema importante. Ayer leía unos twitters de Amelia que decían que qué bajo era utilizar al hijo de Tarek William Saá para la política, para acorralar a su padre. Pero la verdad, uno lee lo que él dijo, el hijo de Tarek William Saá, y uno se da cuenta que él está respondiendo por la muerte de Pernalete, porque era su amigo. Él estaba en la manifestación y le dice a su papá, pude ser yo. Y fíjense que tal es su intención, o sea, que su protagonismo propio, o sea, que él es el que hace eso, que Ramos Aluz dice, si el defensor no le responde al hijo, mucho menos a nosotros, refiriéndose a Tarek William Saá. Porque al final de cuentas, eso no es un episodio pautado o parte del show. Aquí a todos se le dice show. Ayer inclusive hubo gente que le cayó encima al hijo de William Saá diciendo que era un montaje del gobierno, como le han caído a la fiscalía. Hay una gente que tiene perdida la brújula en cuanto a los trapos rojos. Ve trapos rojos en todos lados y se equivoca. Hay unas cosas que sí son montadas, esas las descubrimos aquí. Y, digamos, se analiza y uno descubre que son parte de la dinámica de la política. No se puede estar... Luego, una gente que está haciendo gestos favorables a la oposición, como el hijo de Tarek William Saá, o la fiscal no a la oposición, porque no le está hablando a la oposición, pero al Estado de Derecho, a la democracia sí. Entonces hay una gente que sale a caerle encima. Yo creo que hay que entender, hay gente que tiene que entender que el odio es discurso de ellos, no nuestro. Que cada vez que nosotros salimos a maldecir, a odiar y todo eso, cometemos errores significativos. Vámonos, baja el corte y cuando regresemos seguimos hablando de esto. Estamos hablando sobre el caso, aquí en la segunda parte de Qué Cosa, vamos a hablar un poco. Voy a tocar un tema, lo voy a tocar a profundidad la semana que viene, que es el caso de mi amigo Tulio Hernández. Tulio escribió un Twitter, y el Twitter, como él decía, cuando Maduro anunció el plan Zamora, dijo, bueno, nos defendemos con Materos. Eso fue agarrado en el Canal 8 y lo culparon. Le dijeron de todo, que él estaba incitando a la violencia, y después que murió la señora, que le tiraron una cosa, una Coca-Cola, no sé, un refresco lleno de hielo y le pegaron, la mataron. Pues lo culparon a él, asesino y todo eso. Eso involucró, bueno, su salida del trabajo, del banco donde él estaba, y toda una situación compleja, porque de ambos lados comenzaron a acusarlo. Yo conozco a Tulio toda la vida, desde que éramos muchachos estábamos en la Universidad Central de Venezuela, y ese es mi hermano. Y uno fácilmente puede descubrir a Tulio porque él es un intelectual, un hombre, él presidió Fundarte, ha estado siempre vinculado al mundo de la cultura, al Diario Nacional, donde tiene un artículo. Usted lee sus artículos, que por cierto ahora son un libro, y se dan cuenta que este es un hombre con una visión democrática muy pacífica, muy humana del proceso venezolano. Nada más lejos que pretender que Tulio sea un asesino o el autor intelectual de toda esta violencia que está ocurriendo. Este es el maniqueísmo
el pimponeo que tenemos para no asumir la violencia que está ocurriendo en el país. Entonces empezamos a culparnos a nosotros, al otro, a quien sea, pero no asumimos el complejo problema donde estamos metidos. Mi solidaridad con Tulio, yo llamo todo el que pueda, que no se haga cómplices de estas trampas que montan, más bien que exprese su solidaridad con Tulio, porque Tulio de verdad, ese Twitter es malo, bueno, eso es parte del fenómeno de las redes, forma parte de toda esta comunicación y de la ausencia de escenarios para debatir, etcétera, y entonces la gente se suelta y carga con mucha emotividad las cosas. Y yo creo que por eso no podemos hacer sentencias tan firmes y involucrar la vida de alguien y fregársela en algo que de verdad no tiene nada que ver. Yo mi solidaridad total con Tulio Hernández, total. Y ya vamos a escribir algo, pronto se lo haremos llegar. Hoy voy para Barquisimeto, pero apenas tengo un momentico me siento. Porque a Tulio yo lo quiero mucho y nada más lejos de la violencia que Tulio. Hoy se cumplen los 3 días que le dio la Asamblea Nacional a la Tarehuila para que iniciara la destitución de los magistrados, cosa que no va a hacer. Hoy Freddy Guevara lo increpó, pero es difícil que lo haga, sobre todo en esta polémica donde el defensor del pueblo, en respuesta a su hijo, lo que ha hecho es demostrar que él está convencido, militantemente convencido de respaldar a quienes están en el gobierno. Este señor, Luis Vicente León, ha hecho unos análisis. A mí no me gustaba muchito, pero los análisis recientes y la manera en que ha interpretado las encuestas y lo que está pasando en el país, los escenarios, además con una claridad, me ha ido asombrando y respeto. Así como antes le echaba dedo, ahora Luis Vicente, mucho respeto. Él dice que el gobierno está afectado, pero tiene armas y está dispuesto a todo. Eso en el balance de la situación, porque después de 27 días de calle, de bombas y muertos, de violencia y de discursos y de toda esta batalla comunicacional para ver quién es el culpable de lo que está ocurriendo, pues tenemos como salida la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar aquí. Se anunció que el CNE pronto va a anunciar, valga la redundancia, las elecciones regionales y las elecciones alcaldes y gobernadores, pero eso no ha ocurrido. Sabemos que en el CNE hay movimientos, pero mientras no ocurra uno sospecha, Dios quiera que eso sea verdad y que aun cuando va a ser un debate costoso en la oposición, porque hay gente que va a querer seguir, porque cree en su análisis, no coincide con Luis Vicente León, que cree que el gobierno está caído. No, Luis Vicente dice que el gobierno tiene todavía cómo defenderse, porque tiene las armas, por el dinero, y aun cuando es absoluta minoría en Venezuela, tienen unas estructuras que, bueno, le permiten defenderse. Eso está en el análisis. Eso no significa que Luis Vicente León está reconociéndole algo al gobierno, sino la cosa objetiva que es fundamental en todo este. El CNE suspende el proceso de variación de partidos de este fin de semana. Dios quiera que eso no sea excusa para darle largas a esto, porque como escribió Eustoquio Contreras, que es de ellos, que es parlamentario del oficialismo, el CNE tiene en sus manos el destino del país. Y todo esto que está ocurriendo tiene que ver con que no se le ha cumplido ni a la Constitución ni a las leyes. Y cuando Tibisay Lucena dijo que venían las elecciones de gobernadores que se realizarán en este semestre, pues al no hacerlo todo esto está pasando ahí, porque al final las salidas son, las elecciones son salidas, son oxígeno, son maneras de que el conflicto político tenga posibilidades de expresarse o de encontrar salidas. Arias Cárdenas felicitó la actitud valiente del defensor del pueblo. Bueno, hablando en esta polémica, porque el defensor al final dijo que quería a su hijo, pero que él estaba con lo que cree. Ahora, yo me imagino cuando cambie el gobierno, porque el gobierno va a cambiar, eso no es que en el momento que se hagan elecciones comience el proceso de cambio hacia un gobierno distinto, que a la Defensoría del Pueblo habrá que rediscutirla. ¿Por qué? Porque hay que poner ahí, tanto desde el punto de vista legal, de sus funciones, de su concepto, como de las personas que lo integran, hay que poner ahí gente que represente al país, que pueda hablar por uno y por otro, no por un solo grupo. Maduro en las próximas horas mostraría al pueblo el odio provocado por la mujer. Bueno, ahí está el gobierno. Nunca va a asumir nada, nunca es responsable de nada, nunca ellos tienen que ver con las cosas que ocurren, siempre son los demás. Esto es una manera de enfrentar las cosas típica del gobierno. No pasa nada, yo no fui. Entonces ahora sacarán otras grabaciones horribles, porque aquellas que sacaron de los muchachos, de los hermanos Sánchez, horrorosas, declaraciones sometidas
a tortura, más bien lo que hacen es envilecer la función del presidente. El presidente no está para eso, qué horror. Vamos a ver el corte, ya no toqué el corte, ¿no? Vamos al corte y ya regresamos con su programa Kikosis. Kikosis, hoy viernes 28 de abril, para todo el mundo, comunicándonos o comunicando siempre lo que ocurre y los análisis, los chismes también, información para que la gente sepa a qué atenerse. Hoy Bielma Mora prohibió una manifestación en Táchira. Bielma Mora ha sido, la verdad, que feo, ¿no? Porque había mucha expectativa con respecto a él por su comportamiento algo disidente cuando estaba en el Señal y en otra oportunidad, pero ha resultado un gobernador, vaya, Dios mío. Tanto así que por ahí vi una declaración de Requesén. Me dijeron que Requesén va a aspirar a la gobernación del Táchira. Es un gran político. Es uno de los mejores dirigentes estudiantiles de los últimos tiempos. Además de una valentía, de una coherencia. No lo estoy cuestionando. Solo cuento el chisme. Pero Bielma Mora, y así lo señala Requesén, la verdad, no son los maduros autoritarios, dice Requesén, este señor también. Willy Rangel, estamos en crisis, pero no es cierto que solo se aumentará esa estática. Vamos a esperar los aumentos, porque se habla de 300.000, 90.000 en salario y lo demás en cestatica. A eso se refiere. Aquí está el titular de Requesén. Bielma Mora es tan dictador como Maduro. Hernández Carrá dice que el retiro de la OEA reivindica la soberanía e independencia de la nación. Bueno, señores, Carrá que está para justificar lo injustificable. El retiro de la OEA es una decisión política, no es ninguna expresión de autonomía, de independencia, por el contrario, es un acto de soberbia porque, bueno, estás en minoría y te retiras. Como pasa aquí, no hay elecciones porque como no tengo los votos, pues, la mayoría la tienen los otros, no las hago. Eso no es verdad. Y luego, en la OEA hay una cantidad de tratados, de acuerdos para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de la democracia, que creo que es lo que el gobierno le está viendo. De manera que es un retroceso. El crudo venezolano cayó en Estados Unidos a 42.46 por barril este viernes. Estos son claves, llevarle la cuenta al petróleo, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué Chávez ganaba las elecciones? ¿O por qué con Chávez no pasaba esto? Bueno, porque Chávez tuvo el barril a 100 y pico. Entonces había mucho dinero, entonces no había esta crisis económica que tenemos ahorita, que es el detonante. Todo lo que está pasando tiene que ver con la crisis económica. Todo. Con los errores, con la política económica, que al final de cuentas lo que ha hecho es meternos en un callejón sin salida en cuanto a nuestra vida, porque no nos alcanza la plata, no ganamos lo suficiente. Entonces se aumenta el sueldo, pero suben los productos. Se aumenta el sueldo, suben los productos. Y el dólar sube y baja. Bueno, llegó casi a 5.000. Pero el anuncio de un acuerdo con Alemania lo bajó, del gobierno con Alemania, para recibir ingresos. Pero esa inestabilidad en la moneda norteamericana es la que mide nuestra economía, pues, porque el pánico se expresa en su compra, en sus alzas y sus bajas. Las dictaduras no caen solas, dice Almagro sobre Venezuela. Almagro, que tiene una posición beligerante, permanentemente pendiente de lo que ocurre aquí. Al gobierno no le gusta, pero a nosotros lo que no tenemos a dónde ir, porque el Tribunal Supremo lleva no sé cuántas, 40 y pico mil de sentencias. Recuerdo yo que en un informe que se hizo, que todas son favorables al gobierno, no hay una sola en contra. Entonces, si el máximo tribunal es así como los demás tribunales son así, aquí, además todo el mundo recuerda a Ponte cuando declaró, una vez que se fue del país, que él recibió instrucciones en Miraflores. Entonces, como no hay dónde ir, porque esto es reciente, lo de la fiscalía se ha ido separando del gobierno y es reciente y está en ese proceso, pero aquí no hay dónde ir. El lago de Maracaibo convertido en el más grande vertedero de contaminación del planeta. Este titular lo pusimos porque hay una cosa que hemos venido diciendo y que es fundamental. El mundo está discutiendo los derechos del planeta, el planeta como un ser vivo. No solo los derechos de las minorías, del culto religioso a ejercerse sin discriminación, raza, color, etc. El planeta como tal merece nuestra atención y debería ser protegido en la legislación constitucional de los países.
porque es un ser vivo y carga y crea, genera vida. Nosotros, en vez de estar en esas discusiones tan fundamentales sobre el futuro del mundo y de la humanidad, estamos peleándonos entre nosotros en una especie, como dice Bernal, una especie de guerra. Yo digo guerra civil, de baja intensidad, dice guerra, en la cual pareciéramos ni siquiera entender que ahí no se va a ganar nada, que en esta guerra no se gana nada, que lo que produce es muerte, que nadie sale ganando, que el gobierno es el más afectado porque es el que tiene mayor responsabilidad, que Maduro ahora es visto como un dictador, que la revolución que Chávez decía que era bonita ahora es vista muy feo, todo el mundo habla de ella como de dictadura. En vez de estar viendo cómo avanzamos en Venezuela como país hijo de libertadores, con grandes figuras como Bolívar, Sucre, en vez de cómo sorprendemos al mundo por nuestra capacidad de tolerancia y democracia, lo que andamos es para atrás. Aquí se respetan todos los derechos, como dice la fiscal, el debido proceso. No se respeta la Constitución, no se respetan las instituciones. Estamos en un caos. Bueno, Donald Trump lo llamó, Venezuela es un desastre. Y así nos ven, así nos ven. Así nos vemos nosotros mismos. Mira, el día que llegó Luis Florido, fuimos a cubrir eso en vivo, estando en Maiquetía, el gentío que se estaba yendo. Esto no para. Más ahora en esta situación de pugnacidad permanente, la gente se va. Los que pueden, porque los que no pueden tienen que quedarse aquí. O nosotros los que nos quedamos porque amamos a Venezuela, que nos quedamos a pelear, que nos quedamos a batallar, que queremos en el cambio, que además sabemos que no hay otro camino que pelear. Cuando digo pelear no es caernos a golpe, pelear es luchar porque Venezuela cambie, porque no tenemos destino ni futuro si no hay quien se responsabilice de la acción de gobierno y corrija las políticas cuando son equivocadas. ¿Cuál es el problema de esto? Estos nunca corrigen porque ellos nunca tienen la culpa, siempre son los demás, siempre son víctimas de unas conspiraciones, una cosa horrible. Entonces el hijo de Tarek William Saab, que hace ese gesto porque es su amigo, entonces, no, ese es un show de ambos lados. Hay que ver, mire, cuando la fiscal habló, el último informe, en las transmisiones en las redes, todo lo que aparecía era una mentadera, además una grosería contra la fiscal, pero no era la oposición, eran los mismos que antes la ocupaban. Bueno, así estamos en el país. Así estamos en el país. Ahí está un titular. Me dieron a propósito el testimonio de la señora agredida por la Guardia Nacional. Los testimonios, mire, lo que hay en las redes, los cuentos de bombas, de gente corriendo, de asfixia, no solo describen valentía, solidaridad del pueblo venezolano, sino un gran drama humano que yo quisiera, Dios mío, que el gobierno entendiera que así no es, que ese dolor no, hay que evitárselo del país, que hay que detener esto, que todos entendamos que hay que lograr los acuerdos para salir de esta situación y que la mayoría decida hacia dónde debe ir el país, porque estamos en un momento de decisión. Gracias por estar con nosotros.